Hola, buena gente, buenas personas, gente maravillosa, encantadora, espléndida y extraordinaria, que estáis y vivís, habitáis en esta trimilenaria, histórica, monumental ciudad de Écija, nacida aquí, a los que estáis de fuera, que habéis un montón, como decimos en Andalucía, un montón, 1000 y pico, personas de 22, 23 países, más los que venéis a desarrollar vuestra actividad profesional a la ciudad, écijanos que hace tiempo ya, algunos de los años 60 y tal, otros más recientes, principalmente gente joven que repartía por ahí por todo el mundo, por Arabia Saudita, por Vietnam del Sur, por China, por Inglaterra, en fin, por todos los países, por todo el planeta. Estáis repartidos, esos son los más jóvenes, ¿no? Los mayorcitos estáis más cerquita, estáis principalmente por aquí, por España y por Francia y tal. Así que un saludo muy, muy cordial a todos, de todo corazón, y el abrazo virtual. Y, lógicamente, de la persona que nos ha acompañado hoy, que ya es de la familia, porque ya lleva 7, 8, 9 vídeos, vamos, lleva más que Juan Méndez Varo ya. Don Francisco Martínez Calle, qué artista de la palabra está hecho. Vamos, ahí artista del pincel, artista de las cayolas, claro, artista de los otros, artista. Pero tú eres un artista de la palabra. Claro. ¿No te ha gustado? Me ha gustado mucho porque es así, los literatos son artistas de la palabra, claro. Vale. No tiene abuela el hombre. No, hombre, era por dejarte bien, que habías dado con la definición. Ya. No, por mí, yo soy un modesto funcionario y poco más. Ya. En fin. Muy bien, y yo un modesto hacedor de cosas de estas. Bueno, pues hecho estos saludos, hay que agradecer una vez más al sitio donde estamos, porque se portan, ya siempre lo digo, se portan muy bien en todos lados, pero como hoy estamos donde estamos nuevamente en esta casa señorial, esta casa palacio, o palaciega de hace algunos años, hoy transformada en un hotel con encanto, en un hotel muy bien decorado, de la época, que es el Hotel Domus Astigi, en la calle Cava, número 22, si no me equivoco. Entonces, estamos concretamente, esta casa señorial, este hotel con encanto, Hotel Domus Astigi, tiene muchos salones, como ustedes ya saben, hemos hecho vídeos en algunos de ellos, tiene varios patios también, y tiene este patio que está presidido por esta diosa romana, la diosa de la victoria. Es una diosa que, según me ha comentado Antonio de la propiedad, uno de los propietarios, pero el que está habitualmente aquí siempre, fue encontrada en Pompeyo, creo que me ha dicho. Y bueno, pues ellos hace un tiempo la adquirieron y han puesto aquí a presidir este patio que se llama la diosa de la victoria, ahí tiene cogido del tema de César y demás. Además es de bronce y tiene un montón de años, porque ya, esto, de aquella fecha, pues miren ustedes. Entonces, bueno, que gracias Antonio y al resto de la propiedad por la amabilidad y la gentileza y lo bien que nos atendáis siempre. Hoy han vuelto a poner nuestras botellitas de agua, nuestras mesitas, nuestros sillones, en fin. Además, que siempre digo, y las habitaciones ya las vieron ustedes en el reportaje fotográfico, extraordinaria, y la atención superior. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un écijano muy ilustre y muy importante. La verdad que todos los écijanos que hemos hablado de épocas anteriores, tanto con el amigo don Francisco Martínez Calle, como con don Juan Méndez Varo, como con don Clemente, en fin, con todos los amigos que nos han hablado, ahí que entre todos, pues en un rato me tiro aquí esta mañana. Pero yo creo que este tiene una singularidad especial, este personaje, este señor, este écijano.
porque además a mí me llamó poderosamente la atención, porque yo he pasado, Francisco, y te lo he manifestado, como se dice en las televisiones, a micrófono cerrado, desde empezar a hacer vídeos, ya me van pegando jerga y terminología de las televisiones. Es lo suyo, hombre. Ya mismo terminamos la CNN, Paco. Pues sí. O la BBC, una cosa de esas, o en Galavisión, o por ahí, ya mismo. Seguro. Pero por ustedes, Sí. no por mí. Que yo pasaba por allí, por San Juan, por la calle Joaquín Francisco Pacheco, creo que se llama, si no, que me disculpe, el amigo Francisco, está bien dicho, ¿no? Sí. Y claro, bueno, igual que uno pasa por una calle, y pasa Benito Maipra, y pasa tal, pero yo no sabía la importancia y relevancia de este cijano, que ahora él nos lo va a explicar. Y una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención es que fue presidente del gobierno de España, señores. Yo, hombre, diputado, últimamente hemos tenido diputados, 2 diputados en el Parlamento, ahora creo que hay uno, en época de los últimos 40 años democráticos, 41, 42 ya que llevamos. En la época anterior habrá habido también diputados, pero es que este señor, presidente del gobierno, salvo que me corría el cronista oficial de la ciudad o alguna persona que esté más documentada que este servidor, creo que no hemos tenido, creo que no ha habido un exijano presidente del gobierno. Pues ya le dejo yo con el amigo Francisco para que él nos manifieste su biografía, que es extensísima, pero muy extensa en el plano personal, en el plano político, en el plano literario. Tiene un recorrido, vamos. Yo flipaba, como dice la gente joven, cuando don Francisco me lo decía. Así que cuando nos lo cuente hoy ya verá. Pero antes, él quiere hacer una matización, porque en el vídeo último que realizamos hubo un lazo o dos, y quiere matizarlo porque se queda más tranquilo. Así que, don Francisco, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Claro que sí, quiero hacer no 2 matizaciones, 2 correcciones. Estos son lapsus que ocurren, esas cosas el directo son propias del directo y tienen que ver con lo que hablamos la semana anterior o hace 3, no recuerdo muy bien, acerca de don Manuel Hostos y Hostos. Y es que en un momento de la conversación yo dije que el señor Hostos y Hostos llegó a ser secretario vitalicio o perpetuo o algo así del juzgado. Y eso, señores, no es cierto. Fue un error que quiero rectificar. No fue secretario perpetuo vitalicio del juzgado, sino del ayuntamiento, que es otra cosa. Yeah. Pero claro, aquí en el fragor de la charla, pues yo, como es verdad que estuvo trabajando muchísimo tiempo en el juzgado, pues yo lo asocié. La segunda cosa que quiero aclarar también es que yo dije que nació en la calle Calzada número 20 y que vivió en la calle Carreras número 21. Sí. Pero cuando Rafael me pregunta que le describa desde dónde hasta dónde va la calle Calzada, se me ocurre a mí decir que la calle Calzada, se me ocurre decirle que va desde Colón hasta Puerta Cerrá, y eso no es cierto. La calle Calzada va desde donde acaba la calle Merino hasta la plaza de Colón, y la calle Carreras es la que va desde la plaza de Colón a la plaza de Puerta Cerrada. En total, que estaba hablando de la calle Calzada y estaba refiriéndome a la Carrera. Claro, asociado a esta información equivocada por mi parte, es lo siguiente, y es que yo reivindicaba, sugería al ayuntamiento que podría ponerle en el lugar donde nació una placa pues aludiendo eso, a su fecha de nacimiento. Sería en la calle Calzada, pero nunca en la calle Carreras, porque allí en la calle Carreras ya la tienen puesta. Los amigos de Écija. Los amigos de Écija ya la tienen puesta. Pero tú llevabas, en el fondo llevabas razón, tú te referías a donde nació. A donde nació, pero no a donde vivió. A donde vivió. Pero claro, si nace en la Calzada y yo lo llamo a eso. Pues hecha esa matización para tu tranquilidad. Es que es tan buena persona. Es que es tan buena persona. Es que cuando a mí sus amigos, sus alumnos, sus compañeros, su familia, me dicen,
Si esto es un pedazo de pan, hombre, si esto es un bendito, Yo- miren ustedes, que no yo- se quedaba tranquilo si él no hacía eso. Claro, es lo suyo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y además nosotros tenemos, los que nos dedicamos a estas cosas, la obligación de descubrir, mostrar y defender la verdad. Fíjate, es una especie de juramento hipocrático que tenemos todos los que nos dedicamos al mundillo este de en mi caso, la pequeña investigación. Pues eso había que llevarlo al mundo político, no en general, pero a algunos sectores. A todo el mundo. Algunos Los sectores. políticos, Rafael, y perdona, esto no tiene que ver con Pacheco, pero es que a veces le atribuimos a los políticos propiedades, defectos o virtudes que parece ser que son específicas. No, señor, los políticos son de la misma clase, de la misma masa y de las mismas ideas y comportamientos que de la clase de donde proceden. Y es decir, que no creas tú que el pueblo que vota a los políticos tiene menos defectos o menos cosillas No, si desagradables. vienen del pueblo. Es que los políticos hacen lo mismo que han visto en los sitios de donde proceden. Pero igual que nos explicaste, que un día me lo aclaraste muy bien, que si el hombre nace malo o nace bueno y tal, y me lo explicaste muy bien, filosóficamente hablando, me lo explicaste muy bien. También no es menos cierto, Paco, que hay un sector, no todos, porque todos no me gusta a mí decir, ni todos todos no, pero hay algunos que esa coherencia, estimado amigo Paco, que tienen cuando no están con responsabilidades de gobierno, manifiestan, algunos, no todos, gracias a Dios, algunos, nada más. Después, cuando cogen cualquier parcela de gobierno, ya sea municipal, ya sea provincial, ya sea autonómico, ya sea nacional, ya sea europeo, cambian, ya no mantienen esa forma de decir, oye, que yo he dicho esto y yo esto no lo hago porque va en contra de lo que yo decía, y yo lo decía estando allí, y ahora no puedo decir lo contrario porque, mira, las palabras, Francisco, y tú eres un hombre que de palabras entiende muchísimo, en su amplio concepto de la palabra, son importantes, pero más importantes son los hechos. Los hechos son los que le dan el valor a la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que esta botella está llena, pues está llena. Lo que yo no puedo hacer es que ahora, cuando yo tenga responsabilidad de gobierno, en cualquier parcela, en cualquier ámbito, diga que está vacía estando llena. Eso es lo que yo me refiero, Paco. Pues sí, lleva razón, tenemos la obligación de decir la verdad, ser coherentes. Y la verdad es la que es por encima de cualquier otra consideración. Pero yo lo que quiero decir, insisto, es que esos fallos de los políticos, de algunos políticos que tú ves, que no es nada novedoso, que esos son los mismos fallos que tiene todo el mundo. Sí. La política luego es tremendamente veloz en sus decisiones. Ser político significa quedarte solo a la hora de decidir. A la hora de decidir siempre lo que es menos malo si tienes suerte, porque las decisiones de los políticos generalmente es a ver qué hago que sea lo menos malo, porque hay que tomar decisiones que no agradan a todo el mundo. A veces te encuentras rodeado de tus propios compañeros. Las zancadillas de los propios compañeros son las que más daño hacen, no lo olvides. Y luego, en definitiva, hombre, que los políticos son personas y como todas las personas, pues están sometidos también a todo tipo de circunstancias, de tentaciones y, en fin. Y por eso analizamos, Paco, una parcela, no todas, una parcela. Y que los ciudadanos que no tenemos ese tipo de presiones no somos mejores. Que yo me he levantado esta mañana y está el parque de Andalucía de verdad hecho un asco. ¿Por qué? Pues aquello está sembrado de plástico, de latas, de envases, de todo tipo de mascarillas, de pañuelos, que parece que esos los nacen allí, entre el césped. De verdad que he visto, eso si no aparece un banco roto, vandalismo puro y duro, eso no lo hace el alcalde, ni lo hace el presidente del gobierno, eso somos ciudadanos
que si mañana ocurre cualquier cosa seremos los primeros en criticar severamente lo que hace cualquier político. Que también los ciudadanos tenemos que colaborar. Que lo hacemos entre todos, que una ciudad, sea esa, sea Madrid, la hacemos entre todos, Paco. Yo fui 8 años político y para mí lo tengo a orgullo, es una satisfacción personal, de verdad, como algo, por mi parte, lleno de mérito haber servido 8 años a este pueblo que a mí me atendió, me atiende todavía estupendamente. Que alguna vez me dijo cualquier cosa, pues como a todos, yo no soy excepcional, pero que creo que he sido bien tratado y yo creo que haber servido 8 años a este pueblo, eso es una honra que llevaré toda mi vida. Pero también veo que muchas veces a los políticos se lo colgamos todo y no es cierto, los ciudadanos también tenemos muchas cosas que modificar. Han dicho, yo creo que me gusta escuchar mucho. Y muchos de ustedes dirán, no, Rafael, lo que te gusta es mucho hablar. Bueno, habla más que escucha, no. Pero ha dicho una palabra bonita, estuvo 8 años sirviendo a la ciudad. Claro. Miren ustedes, sirviendo a la ciudad. ¿Qué es la política? Es que yo no la he experimentado porque no he tenido nunca responsabilidades políticas, pero esa satisfacción de servir desde el poder que te da el poder y hacer cosas por tu ciudad y por darle satisfacción a la mayoría de los ciudadanos a los cuales tiene la responsabilidad de atender. Claro. Eso, la palabra servicio, no servir, que servir es una cosa como tú bien sabes, una cosa es dar servicio, otra cosa es servir. Eso es lo que habéis pasado por ahí, pero claro, con ese concepto de servicio, no con otros conceptos, que hay también quien sí, que va a servirse. Una minoría va a servirse. Que es distinto. Eso es otra cosa. Que es distinto. No, servir a la ciudadanía por la cual te has presentado diciendo que estás dispuesto a hacer lo que puedas por mejorar la vida de la sociedad que te vota. Eso es servir y de verdad que servir no es enriquecerse naturalmente, ni aprovecharse, ni actuar como si fuera un déspota, eso no es servir. Hacer lo que puedes por mejorar y no robar y hacer un uso adecuado del dinero que manejas y no favorecer a los que sean de tu cuerda, procurar ser objetivo. Si esto no es tan difícil, está todo escrito, ¿verdad, está todo escrito. Pero a lo largo de la historia, tú sabes a mí lo que me tiene muy preocupado, y te lo digo tú como eres un hombre con mucha experiencia y con mucha sapiencia, Paco, y de verdad me siento muy a gusto con todo el mundo, pero hoy en este caso estoy contigo, igual que antes decía lo del Domo a ti. A mí me tiene preocupado el tono que estoy viendo en los últimos meses en los medios de comunicación referente a las noticias que se generan por parte de la clase política que está gobernándonos en el país. Cuando ve uno en expresiones en el Parlamento de España, que es tu Parlamento, y cuando ve uno después ruedas de prensa o ve uno declaraciones e incluso ve uno en algunos medios de comunicación, unos de unos, otros de otros, ¿no crees tú, Paco, que haría falta un poco bajar los decibelios y retomar el uso de la palabra y del sentido común y del raciocinio y del buen hablar y del buen expresarse? Que yo creo, tú me puedes decir, Rafael, tú tienes muchas orejas o tienes más, vale, pero decirlo de una forma elegante, porque yo también tengo un espejo en mi casa y me miro y sé que tengo muchas orejitas, vamos, por decir, pero no emplear palabras gruesas, palabras hirientes, porque eso, yo creo que eso lo que conduce a más crispación, y si actualmente estamos inmersos en la situación esta tan delicada y complicada que tenemos de la pandemia y que veremos a ver cuando venga el segundo brote, yo creo que lo que haría falta también por parte de los padres de la paz del Estado, que son los diputados y los gobiernos autonómicos correspondientes, pues
un poquito de bajar el ritmo. Yo lo veo así. Claro, si eso es sentido común. Tú y cualquiera. Tú estás preocupado, ¿no? Mucho. También. Pero no solamente estoy preocupado porque ellos se insultan y se degradan de algún modo, sino estoy preocupado porque eso se transmite y llega a la población, y nosotros mismos, ciudadanos de a pie, cualquier día también pues vamos a explotar, porque todos nos contaminamos de esas malas formas. Nosotros ahí seremos menos culpables, porque yo creo que un político, por el hecho de ser político, tiene un plus, una obligación más que nosotros, y es dar ejemplo. ¿Cuál es el problema que, si por indagar un poquito, el problema que yo veo? Pues porque yo creo que hay un falso concepto de patriotismo. Creemos que patriotismo es defender lo mío, lo nuestro, lo de mi grupo, lo de los que a mí me votan. Y eso no es patriotismo. Yo creo que patriotismo es defender lo que es común, lo que es de todos. Es decir, para mí serían mucho más patriotas todos los políticos si fueran capaces de unirse en un frente común por salvar la crisis sanitaria, la crisis política, la crisis social, la crisis económica, que como tú has apuntado, que son las 4. Sería mucho más patriótico luchar conjuntamente por solucionar esos problemas que no por ver quién llega más alto, quién saca más votos, quién está más tiempo en el gobierno, quién está más, o sencillamente quién le dice el insulto más asqueroso al que tiene enfrente, que de todo hay. Sí, ya te digo. Claro que estoy preocupado. Bueno. Pues es que es como cuando digo pero esta mañana. Llegará un momento en que se ponga en su sitio, es decir, que eso son etapas, sí, son formas de ser, pero que toda la vida, tú que has estudiado mucho la historia, y vamos a hablar de este señor, de una época muy convulsa, que también en aquella fecha creo que fue más convulsa que esta, esto no lo va a decir. Yo creo que todo eso, como me decía una noria, Clemente, tu amigo Clemente, mi amigo, dice: Rafael, la historia es una noria, va dando vueltas y los hechos se van repitiendo, y bueno, y ya está. Y esta forma de actuar o de ser de algunos de los políticos, pues finalizará también y volverá otra vez a que haya esa sensatez, ese uso de la palabra, ese llevarse bien, ese concepto que tú has definido muy bien. Me encanta cómo defines las cosas, Francisco. Es decir, señores, vamos a dejarnos de esto, que aquí no estamos por los votos, y que si yo voy a sacar, que aquí estamos para defender ahora mismo España, que necesita. Exacto. Unión. ¿Y qué necesita? Entendimiento. Pues vamos a dejar, porque muchas veces la mesa necesita, y lo que hay que ceder, porque según yo he leído, y tú estás más preparado yo con eso, los famosos pactos de la Moncloa de aquella fecha, allí fueron todo el mundo a ceder. O sea, llegaron a acuerdos, pero cediendo. No imponiendo uno por encima del otro. Yo creo que eso hace falta, ese espíritu, ¿verdad, Tenían Francisco? enfrente una situación que podría ser muy difícil, como podría ser otro enfrentamiento, podría ser ese, o bien pues llegar a un acuerdo que permitiera que nos entendiéramos. Y claro que era difícil. Tú verás, por decir alguien, juntar a Fraga con todo su pasado, en fin, con Carrillo, con todo su pasado también, embargo, fueron capaces de hablar y de dialogar y llegar a acuerdos. Pues yo creo que por el bien de España y de los españoles. Así que eso es lo que yo creo que falta aquí. Yo muchas veces, y no me gustaría meterme, porque yo estuve en su momento en la política, yo ahora no renuncio a mis ideas, pero sí a la actividad. Y yo veo, por ejemplo, gente que se arropa en la bandera de España y empieza a poner piedras en el engranaje, y yo digo, eso no es patriotismo, al contrario, no provoques, quítate esos símbolos, compártelos con todo el mundo y procura unirte en el Parlamento para hacer cosas que nos ayuden a todos. Eso para mí sí que sería digno de alabanza. Lo que sí tenemos que tener, Oiga, Rafael, que he dicho la bandera de España como los que se ponen en la bandera republicana o en la bandera, se arropan y ya se creen que están... tienen, digamos, patentes de curso para hacer lo que les dé la gana. No, renunciemos a tanta simbología y a tanta ostentación de símbolos y trabajemos por lo que de verdad interesa. Por los españoles, por los ciudadanos, que en definitiva somos todos. Y todos necesarios, esta pandemia lo ha demostrado. Tú puedes ser científico, médico, tú puedes ser, como venga una pandemia de estas, tú no eres nada, como no tengas
como no tengas unos medios que te sirvan para salvar la vida. Sí, pero gracias a los médicos y eso hemos podido sobrellevar esto. Los médicos porque alguien ha hecho los hospitales, porque alguien ha investigado, claro. Porque alguien ha enseñado a los investigadores, porque alguien... En fin, o sea que yo... En la sociedad son todas las profesiones básicas. Todo es necesario. Todos, hombre. los fontaneros, los mecánicos, los electricistas, el ejército, la policía, claro, los bomberos, protección civil. Mira, ahí lo tiene ahora. Si no llega a ser por todo esto que has mencionado, de todo, pues hubiera muerto todo el mundo. O sea bueno, no, la pandemia de 1918. Una observación, por favor. Dicen por ahí los que leen y los epidemiólogos y tal, y los virólogos y tal, que están muy preocupados, y la Organización Mundial de la Salud ayer, el director de la... he leído en prensa, anoche en internet, en varios periódicos, yo te he dicho, yo leo El Mundo, El País, el ABC, El Público, yo leo todos los periódicos y después saco mis propias conclusiones. Obviamente. Pero el director de la ONU ha dicho que a nivel mundial está muy preocupado porque se están viendo comportamientos por parte de la sociedad mundial, y España forma parte de esa sociedad, lógicamente, como todos sabemos, obvio, de que hay mucha similitud entre el comportamiento que hubo en la gran epidemia aquella de 1916 o 18, gracias por la corrección, Paco, con la de ahora. Es decir, que están muy preocupados porque creen que en septiembre o octubre va a haber un rebrote muy, muy fuerte, tanto como en de esa fecha. Eso, y lo ha dicho este señor de la ONU. Pues a mí no me extrañaría, porque yo a mi alrededor, yo no he salido todavía de Écija, pues cuando por las tardes me doy una vueltecilla por ahí para comprar el periódico y me siento en una plazoleta, yo veo a mi alrededor cosas que no se entienden bien. La mascarilla hay que llevarla. Sobre todo, y que me disculpen porque ese es el futuro de España, la gente joven, pero la gente de joven es de una indisciplina. Y dirá algunos jóvenes. Hombre, claro, yo no voy a decir todo. Algunos, pero yo veo por políticos, algunos. Que, estoy diciendo eso y algunos están diciendo, pero usted no la tenéis porque estamos a 2 metros. Y a 2 metros ya no es necesario, las mascarillas están ahí y a 2 metros no es necesario. Pero cuando este servidor de Dios y de todos ustedes, don Francisco, va por la calle, a mí siempre me verán con mascarilla. Y yo a él también lo veo con mascarilla. Claro. Es verdad que voy... el otro día el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma Nuestra hizo unas declaraciones muy expresivas. Dice que la mascarilla no es para llevarla en el codo, ni para llevarla en la mano, ni para llevarla... cuando se puso obligatorio el casco, Paco, el casco. Iba el casco y el casco lo llevaba aquí en la moto, lo para la gente. Oiga usted el casco, y dice, sí, lo llevo. No, es que el casco no es para llevarlo en el codo, el casco es para llevarlo en la cabeza. Pues igual pasa con la mascarilla, que la mascarilla no es para llevarla en el codo. Y la mascarilla es para protegerte tú, para proteger a tu familia, a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos, a todos, o sea... Claro, si hay alguien, el eslogan es magnífico. Protégete para protegernos, eso. Cuídate para cuidarnos. Sí. No te contamines para que no nos contamines a nosotros. Y es así, que insisto que por supuesto, no, hombre, hay gente por ahí desde pequeñito, van los niños con su mascarilla, pero a veces, pues ya digo, veo así grupos... Sí. No digo todos, pero veo algunos grupos de gente pues, que van con un desenfado y una alegría sin mascarilla. ¿Viste tu empresa por ahí una noche en San Juan? En un pueblo, en una calle estrecha, como puede ser la calle El Conde, 500 o 600 personas allí, con camisa. Hombre, por Dios. Esos no son ejemplos por Dios. Bueno, edificantes. Por lo que queremos lanzar este mensaje de que seamos disciplinados y que la mejor vacuna, hasta que no se invente ahora mismo, es llevar las mascarillas. Es la mejor vacuna. Hombre. Antes era estar encerrado en las casas, o confinados, o recluidos, cada uno que lo entienda como quiera entender. Pero que ahora mismo, en aquel momento, la mejor vacuna es aquella, en la casa. Ahora, la mejor vacuna, la mascarilla y guardar la distancia social. Y la higiene. Y la higiene, claro, ducharte, lavarte las manos. Y si me permite, Rafael, y el cuidado del planeta. Esta pandemia, quién sabe si no es porque el planeta ya está envenenado. Yo estoy convencido que sí.
Y yo creo que tirando los desperdicios a la calle, tirando todos los papeles, las mascarillas, las latas, los tetrabril, los plásticos, los guantes, es que eso invito a que deis un paseo por un parque o por esto que llaman la Corta del Río. Madre mía, lo que hay ahí en los laterales, pero hombre, la gente no tiene cabeza. Esas cosas, si no puedes, pues las guardas y después... Bueno, es más, ahí en el parque es que están los restos de comida y bebida y cosas y la papelera a 2 metros y no se le ocurre a nadie depositarlo en la papelera. ¿Eso qué es? Pues vamos a acabar ya, vamos a hablar de nuestro país. Venga, sí, que yo ya no sé si ahora he que has venido dicho aquí... todo eso, pero yo cuando era chiquitín, y no te preocupes, aquí vamos a estar hasta las 2, que tenemos permiso, nos van a traer la comida y todo hoy, que yo te he pedido jamoncito, Sí. después una lubina al azar, Váyatela. y he pedido un tinto y un afrutado. Tú después ya coges Ya, lo que tú vale, quieras, ¿no? Y bueno, que ya has llegado, que cuando yo era chiquitín, Paco, en el año 60, pues me acuerdo yo que había una pareja de turistas, que entonces los turistas eran muy poco, nada, 3 turistas al año, pero de la casualidad, y comieron churros en el puesto de los churros de allí de la Plaza de España, del Sevillano. Bueno, terminaron de comer los churros, yo tendría 10 añillos, 12 añillos, iría yo para el Cine Cabrera, a lo mejor para el Cine San Juan, o a sacar las entradas, porque iba antes, sería para sacar las entradas, porque era sobre las 10 o las 11 de la mañana. Y empezaron así, terminaron de comer y estaban buscando una papelera los hombres. Y hasta que no encontraron, yo que me llamó la atención, oye, aquello, yo, chiquitillo, yo, ¿sabes? Que miraba, y yo digo, ¿qué estarán mirando? Y me paré allí, y entonces vieron una papelera allí al final, en una esquina que había, fueron y depositaron. Y se me quedó, y me sabe, hay que ver lo que es la mente humana. Se va a venir esa imagen a la cabeza ahora, Paco. Es que es así, es que eso es la cultura, es los tiempos de adelanto que nos llevan en otra concepción de la vida y otro respeto por las cosas que a España lamentablemente todavía no ha llegado. Y no solamente los papeles y demás cosas que tiran, y tú no te das cuenta que vas por la calle, yo tengo perro también, es decir, que entro en el lote, cómo están las calles llenas de suciedad, de excrementos, eso es increíble. Es verdad que habéis mucho que la recogéis, Paco, es verdad, que habéis mucho que la recogéis, pero hay algunos que no. Y cualquier sitio, y hay algunos que incluso lleváis una botella de desinfectante para los pipí. Yo tanto no llevo. Pues lo he visto también, Mi bolsita siempre. ¿Y eso por qué? Porque nos tenemos que a base de hablar de estas charlas, de estas conversaciones. ¿Y tú crees que la gente que por norma hace eso, que permite que su perro defeque donde le da la gana en mitad de un paseo y no lo recoge, tiene derecho después a hablar de un político porque lo haga mal? Yo creo que ¿Te das cuenta cómo es yo que...? Creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es de todo, es lo que decía antes, pero poco a poco, una labor de todo. Claro, cultura. Hablándolo aquí, estos vídeos, que lo ven mucho, gracias a Dios, Paco, estos vídeos, por eso este preámbulo es bueno. Este preámbulo es muy bueno porque de alguna forma, si logramos humilde y modestamente, concienciar a algunas personas de lo que estamos hablando, pues mira, algo se ha conseguido. Claro, y la primera cosa es no hacerlo tú. Eso es lo que yo me digo. Hombre, ya. Si eso está mal, no lo hagas, empieza por ti. Exactamente. Y ahora ya, si alguien te ve y le da por imitarte, pues eso que hemos ganado. Pero otra cosa más, yo por lo menos no me veo con fuerza. Bien, pues bueno, hecho todo señores, eso, pues, vamos a hablar de este gran ecijano. Dicho este preámbulo, Venga. muy bien por lo que has dicho de gran ecijano, pues estos señores de los que hemos hablado de aquí para atrás, todos han sido grandes ecijanos, pero yo francamente creo que el ecijano de más nombradía, de más mérito, de más artista que ha tenido Écija fue Vélez de Guevara. Pero detrás de Luis Vélez de Guevara, para mí este señor del que vamos a hablar hoy, de don Joaquín Francisco Pacheco y Gutiérrez Calderón, que eran todos sus nombres completos. A mí me van a permitir que lea hoy quizá más de la cuenta, porque resulta que yo soy incapaz de retener tantísimas circunstancias, tantísimas fechas, tantísimos nombres, y lo que no quisiera es pues crear confusión, sino todo lo contrario. Así que voy a leer un poquito más
y lo que espero también es sembrar la inquietud por saber de este hombre. Don Joaquín Francisco Pacheco y Gutiérrez Calderón nació en Écija en el año 1808 y murió en Madrid en el año 1865. Bueno, no sé la calle en que nació, porque no lo dice ninguno de los señores en los que yo me he documentado, pero debió de ser muy cerca de la iglesia de San Juan, porque fue bautizado allí el mismo día de su nacimiento. Por tanto, debió de nacer pues, en los alrededores de la iglesia de este hombre. ¿Eran de dinero la familia, Paco? Digo por los nombres compuestos, porque yo los nombres compuestos los relaciono con familias de capacidad. El padre era funcionario del ayuntamiento. Pues yo, como introducción de este hombre, diría que es un écijano de excepcional valía por su dedicación apasionada a las ciencias, a las artes, al estudio de la ley y a la política. El estudio de la ley. La ley, era un jurisconsulto de la máxima categoría y un hombre cuyos textos eran consultados por todos los estudiosos. De verdad, un fuera de serie en el mundo de las leyes. Ahora veré, cuando estemos en el capítulo de jurista, veremos la cantidad de títulos que le conceden precisamente por su valía. Sabemos que se distinguió por ser un distinguido literato. Llamó la atención, se distinguió, en fin, era un periodista notable, un insigne escritor, ¡qué barbaridad!, un profundo jurisconsulto y un famoso orador. Y dejamos aparte lo de la política, porque también hizo lo que pudo y además aportó algo que quizá hubiera sido bueno en estos tiempos. Todo eso llegará. Pero quiere decir que de cosas fue, ¿verdad? Ahora, sí, ahora lo vamos a ir desmenuzando. Jurista con literatura. ¡Qué barbaridad! Políticamente hizo algunos servicios importantes al país, desempeñando cargos de importancia como el que hemos dicho, presidente del gobierno durante 5 o 6 meses en el año 1847, en plena Segunda Guerra Carlista. Quiero decir con esto, adelanto que las circunstancias tampoco eran las mejores para triunfar. Y sí que tuvo una cosa importante cuando fue político. Aparte de que inventó alguna fórmula que podría haber sido buena para sacar a España del atolladero en que se encontraba, es que se rigió siempre por el principio moral del moderantismo político. Moderantismo, es decir, la moderación como norma, es decir, huir de los extremos, es decir, buscar el denominador común de ambos bandos y eligiendo lo que era común a 2 o 3 o más bandos políticos, seguir ese camino que él creía que era lo mejor. Eso es de verdad que es un buen invento. Eso es lo que hablábamos anteriormente de los convenios estos de la Moncloa y el pacto de la Moncloa y el pacto que ojalá se produzca cuanto antes entre los partidos más eso. Hemos dicho que vivió entre 1808, el año en que empezó la guerra de la independencia contra los franceses, y 1865, 3 años antes en que se produjera uno de los acontecimientos más significativos del siglo XIX, como fue la Revolución de la Gloriosa, porque con la Revolución de la Gloriosa se interrumpió el gobierno de los Borbones hasta que después, en 1875, 6 años después, fueron de nuevo restituido, se recuperó el trono de nuevo, pero que hubo ahí 6 años donde no hubo Borbones, y eso fue debido a esta revolución. Yo he dividido esta época en 2 etapas. Una, desde el 1808, que vienen los franceses, hasta el año 1843. En el año 1843, con 13 años de edad, porque nació en 1830, Isabel II es nombrada reina de España. Dejó ya de haber regente, que antes lo había sido su madre y también es partero, y en el año 1843 empezó a ser reina de España. Prácticamente en el año 1843, un poquito antes, cuando empieza Pacheco a ser político de altura, y de verdad que el periodo isabelino pues tuvo gran parte en lo bien o lo mal que fuera, y yo creo que colaboró, como ahora se dirá.
Mira, para que la gente tenga una idea, esta primera parte de unos 35 años, que va de 1808 a 1843, he tomado aquí algunas notillas, por eso decía que tenía que leer porque soy incapaz de memorizar ya estas cosas. Por ejemplo, 1808 es una época belicosa, de muchos enfrentamientos, es una época difícil, los españoles no se aceptaban entre ellos y de algún modo estaban siempre, en fin, enfrentados de algún modo. Aparte de la invasión francesa, que no es poco ya una guerra, que también lo fue civil, no se olvide esto, es una novedad, pero créeme que la guerra contra los franceses no fue solamente una guerra entre países, fue también una guerra interna, una guerra civil, sí, es la primera vez que yo lo escucho, Paco. Porque había muchos que eran partidarios del antiguo régimen, del despotismo ilustrado, de todo para el pueblo, y otra parte de españoles que eran, les llamaban los afrancesados, porque eran partidarios de un nuevo régimen, es decir, del liberalismo. No se olvide que en Francia ya había pasado la revolución de 1789, la Revolución Francesa, con lo cual ya no eran despóticos, ya no eran del antiguo régimen, ya eran liberales, era otro mundo, y entonces en España se dieron esa situación también. Claro, de ahí que muchos que eran liberales necesariamente pues tuvieron dudas, porque ser liberal le acercaba mucho más a los franceses que al antiguo régimen en España. Por eso digo que ya ahí hubo guerra civil. En el año 1810 se reúnen por primera vez las Cortes de Cádiz. En el año 1812 se promulga la Constitución de la Pepa. Bueno, en el 14 regresa Fernando VII y lo primero que hace es, fíjate cómo se trataban los españoles, he venido yo, pues ahora anulo la Constitución, me vuelvo despótico, no quiero monarquía constitucional, quiero el antiguo régimen, quiero despotismo ilustrado, desprecio a los españoles que son a los que tengo que gobernar. Y lo mismo que Fernando VII, muchos de sus seguidores, para que vean que ahí hay dos Españas latentes que luego, por desgracia, ya bien iniciado el siglo XX, pues fue lo que hubo, que fue una España nacional y una España roja enfrentados, que no era ni más ni menos que todo esto que se venía acumulando hasta que... Bueno, pues entonces que anula la Constitución 12. En 1820, pues el general Riego se subleva y dice que ya está bien, que cómo puede ser que estemos todavía sin que haya un régimen liberal, habiendo existido las Cortes de Cádiz, se subleva y durante 3 años, ahí hay lo que llaman el trienio liberal, porque durante 3 años este Riego impuso la Constitución de 1812. Pero, bueno, que 3 años después de iniciarse la Revolución de Riego, en el año 1823, vienen a España los 100.000 hijos de San Luis. Venían de Francia, apoyados también por otros países europeos, y lo que venían no era ni más ni menos que a recolocar a Fernando VII donde estaba. Es decir, haciendo de jerarca despótico y no parlamentario, y no querer saber nada de Constitución, y en fin, un sistema como el que se había tenido toda la vida. En el año 1833 muere Fernando VII. En el año 1834, como su hija Isabel II tenía solo 3 años, fue la madre de Isabel II, María Cristina de Borbón, la que tomó las riendas como regente de España. Esta mujer, en verdad, no se fiaba a la muerte de su marido de poner la Constitución de 1812. Le parecía muy exagerada, muy utópica, muy extrema, muy radical, y entonces fue y se inventó una especie de sucedáneo que se llamó el Estatuto Real, que era la Constitución de 1812, la Pepa, pero descafeinada, amordada a sus criterios. Bien, ¿y eso pues qué pasó? Pues que no, que inmediatamente fue rechazado y en 1837 no hubo más remedio que hacer otra nueva Constitución, esta de carácter progresista, es decir, mucho más parecida a la de 1812. En 1840 hay otra nueva sublevación, en este caso no por Riego, sino por Espartero. ¿Por qué? Porque dice Espartero, ya está bien,
ha salido la Constitución de 1837, pero aquí la Constitución de Cádiz no se ve por ningún sitio. Los principios liberales de Cádiz no aparecen, de manera que llega y da un golpe de Estado y se... Perdona, es para este profano, Espartero, que era militar. General. Un general. Vale. Baldomero Espartero le decían, tenía otros nombres, era de Ciudad Real. Y era un hombre pues que era claramente, digamos, de la facción más radical a la izquierda de los liberales. Cuando él veía que la cosa no andaba bien, pues dio un golpe de Estado en el año 1843. 40. En el 1843, pues ya tiene 13 años la reina Isabel II y entonces la nombran ya reina de España. Estamos en el año 1843. Aquí empieza la segunda parte de esta exposición y aquí empieza verdaderamente, a partir de ahora veremos cómo empieza a brillar la estrella de Joaquín Francisco Pacheco y las cosas que hizo. ¿Qué hechos quedan de estos 35 años primeros? Para que veamos qué ha pasado en España desde que llegan los franceses hasta que se llega Isabel II al trono. Pues han pasado los siguientes hechos que no son ninguna tontería. Primero, la separación de Hispanoamérica. Tú sabes que España era España, Hispanoamérica, todas las tierras de allí, eso eran una prolongación de España. Pues en el año 1811, a poquito llegan los franceses, empezando por Venezuela, dijeron que no, que hay que aprovechar ahora la debilidad del gobierno español que está de pelea con los franceses para separarnos, que no queremos saber nada de la metrópoli, que queremos ser independientes, que queremos ser autónomos, mayores de edad, y ahí empieza la separación. Empezó en ese año, 1811, y acabó, como sabe todo el mundo, con la disolución total del imperio en el año 1898. Por supuesto que ya no vivía Pacheco, vivían otros, donde se perdió Cuba y las Filipinas, y otro que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, que eran los últimos restos del imperio. Así que fíjate bien lo que significa para España. De momento, de buena primera, intentar perder y llegar a perder con el tiempo todo el imperio que lo teníamos por allí. Después, si hay una revolución liberal, que es básicamente lo que he dicho, una revolución liberal que con la llegada de Espartero ya se puede decir que el liberalismo ha triunfado en España. Es decir, hemos acabado con el antiguo régimen, el despotismo ilustrado, no democracia, no participación del pueblo, no las cortes en el sentido actual, en que siempre ha habido cortes, y sí el liberalismo, ¿no? El liberalismo tuvo 3 fechas importantes. Los comienzos, porque cuando viene la guerra los franceses es cuando el liberalismo empieza a organizarse, hasta llegar al 12, que es la Constitución de Cádiz, después en el 20 con la rebelión del general Riego, y por último en el 40, que lo hemos dicho, con Espartero. Pero cuando llega el año 1840 ya el antiguo régimen será algo ya olvidado. Al mismo tiempo ha aparecido el romanticismo. Todo esto contribuía a ese acaloramiento y esa actitud del ejército que a veces se alzaba incluso el pueblo lo alimentaba. Es decir, que no era que, como he dicho antes, no son los políticos, es que son corrientes culturales o corrientes que se producen a lo largo de la historia. Y como quizás sepas, porque lo hemos dicho otras veces, en España, que había racionalismo filosófico, literario del siglo XVIII, se transforma en este tiempo de primera parte del siglo XIX el romanticismo. ¿Y qué es el romanticismo? Aquí lo he sintetizado, y es contra el poder de la razón, el poder del sentimiento. Fíjate, razón contra el sentimiento. ¿Verdad que piense eso? Que lo estarán pensando mucho en sus casas. Contra el poder de la razón, el poder del sentimiento. El sentimiento está por delante de la razón. La razón dice, por ejemplo, que hay que, que hay que sembrar árboles. El sentimiento dice que los árboles echan muchas hojas y a mí eso no me gusta, los corto todos. Entonces yo creo que ahí la razón debe estar por encima del sentimiento, ¿no? Yo creo que en esto y en todo. De todas formas, lo que yo he dicho es un ejemplo absurdo y burdo, es para que veas que mientras, en vez de luchar por el
que se imponga el buen criterio y lo razonable, lo aceptable, lo lógico, pues lo coherente, pues se impone el sentimiento. El sentimiento, tú sabes que muchas veces... Bueno, contra el orden, la espontaneidad. Nada de prever, sino venga, lo que salga, lo que... A mí la disciplina me encanta. Contra la claridad, la sensibilidad, algo que me produzca emociones. No hace falta que esté claro, que me emocione. Contra el apego a la sensatez, la novedad. Y contra la reflexión, la improvisación. Entonces es muy individualizado todo, ¿no? Claro. Porque si se aplica ese concepto, Paco, en aquella fe... el individuo tomaba un protagonismo tremendo, claro, ¿no? Pues es que, más pues, que la colectividad, ¿no? Pues es que hay que aceptarlo así, Rafael, así son las cosas. Pero debe de ser el colectivo, ¿no? Lo que tiene que, ¿no? Debe ser. Digo pero, yo, pienso, sí, claro. humildemente. Hombre, la colectividad está antes que los fenómenos individuales o pequeños, localizados. Pero yo creo que es que la gente se harta. Esto ha ocurrido siempre, ¿eh? Los cambios literarios... siempre ha sido uno oponerse al contrario, al que le precedía con argumentos contrarios. El Renacimiento y el Barroco son opuestos porque se hartan el uno del otro, y el Renacimiento se opone a la Edad Media porque los renacentistas ya están hartos de lo que llamaban el oscurantismo medieval, y los medievales se oponen al criterio clásico porque dice, y el siglo XVIII, que es el neoclasicismo, el racionalismo, se opone al XVII porque el barroco era todo elucubraciones y adornos sobre adornos, y bueno, y ahora después de un siglo XVIII racionalista, pues se pone, ¿por qué? Por decir una razón. Yo no soy historiador, que quede claro. Sí, pero... Hombre, yo estudio historia de la literatura, pero no historia, que no es mi especialidad. Pero no cabe duda de que a lo mejor a comienzos del siglo XIX la gente ya estaba harta de tanto imperio, de tanto imperio español, de tanto imperio francés, de tanto Europa uniformada por el gobierno de Napoleón, y entonces lo que quería era romper, y huía de lo preestablecido, de lo habitual, de lo canónico, de lo aceptado como bueno, y se hacía pues diferente, espontáneo, sentimental, todo eso así. España pierde poder, comprenderás que en guerras, la guerra civil, las guerras carlistas que ya han empezado porque empezaron en cuanto que murió Fernando III. Perdemos el imperio, pues dime tú a mí el poder de España. Y Napoleón la lió también aquí. Claro. Vamos a leer, sí, Napoleón. Luego después hay una segunda parte de todo lo que va. Es que cuando termine esta introducción, que lo que trato es de contextualizar los años de vida de este Pacheco. Es que esto es necesario. Y cuando se conozca todo esto, cómo era la España de entonces, los movimientos socioculturales, se podrá comprender mejor la actitud. Es por lo que siempre se ha hecho así. Digo que esto no es por rellenar, es que esto es una exposición. Pero es que es correcto, como vamos. Decíamos que la segunda etapa la hemos llamado Isabelina porque la protagonista de esos 25 años, antes eran 35, ahora no es ni Fernando, ni este, ni el otro, sino que son 25 años, que es Isabel la que protagoniza la historia de España. Entonces, en 1843, pues toma posesión. En 1854 se funda la Unión Liberal, esto es importantísimo. La Unión Liberal no es ni más ni menos que la manifestación práctica de lo que antes hemos llamado moderantismo. Moderantismo, es decir, el gobierno de la moderación. Pues el gobierno de la moderación intentó plasmarse en un partido político que se llamó la Unión Liberal. Lógicamente, en esta Unión Liberal estaba Pacheco. Ya había dejado de ser, cuando esto ocurre, presidente del gobierno, pero no cabe duda que sigue siendo un personaje importante. ¿Qué pasa? Pues que todo en esta vida nace y crece, pero muere, y todo lo que aparece un día, otro día deja de existir. Hasta los seres humanos. Hasta los seres humanos. Y esta corriente moderantista que fructificó en la Unión Liberal, pues acabó descomponiéndose, porque algunos de la Unión Liberal se radicalizaron hacia el conservadurismo y aparecen ya corrientes con las que no se podía, y otros que lo que hacen, que siguen siendo Unión Liberal, pero ahora tenían ya, en vez de unos enemigos, que eran los progresistas, ahora tienen dos. Tienen los de la Unión Liberal ultraconservadores, más los progresistas que siempre habían sido.
Eso es lo que hizo que muchas veces no se pudiera triunfar esa política de consenso, de amistad, de intereses compartidos. Lo que tú decías antes, las zancadillas desde dentro, ¿no? Pues claro, porque eso es así, porque... En fin, el ser humano es así. En 1857 se crea la ley Moyano. Esto lo digo porque... ¿La ley? Moyano. La ley Moyano no era ni más ni menos que la primera ley en España donde el Estado se preocupa por la educación, lo que significa que hasta ese año la gente estudiaba como quería, donde quería, en un colegio de curas, si es que había cura y colegio, en un amigo de mi padre que sabe latín me enseña, en una academia que pone un señor... ¿No existían los colegios? No existía, oficialmente no existía. Entonces yo lo he puesto porque para mí es una época, una fecha, un dato importante. ¿Qué año, perdona? ¿Qué año? 1857. Y la ley Moyano por primera vez establece la educación, pero controlada por el Estado. Al principio muy tímidamente, poco a poco, hasta que hemos llegado a la actualidad. Y yo le doy muchísima importancia, porque yo que he sido educador toda mi vida, pues yo es que para mí la solución a lo que decíamos esta mañana, de esos comportamientos extraños, de esa falta de consenso, de ese vandalismo por el vandalismo sin ningún provecho, yo creo que eso se soluciona a base de educación y cultura. Tal vez también a base de sanción, porque hay gente que es tan pertinaz que no hay manera. Pero para empezar, mucha cultura, mucha educación. Eso es lo que han hecho otras generaciones anteriores a nosotros, que estaba formada por gente infinitamente más lista que nosotros. La generación del 98, cuando el imperio ya se perdió del todo, Machado, Unamuno, era esto, era decir, ya está bien de guerra, de ejércitos, de pelea, vamos a dar algo que sea común para todos, que nos iguale a todos y nos haga mejores. Y descubrieron que eso era la educación. Y por eso, pues para mí esto es una fecha sagrada, ¿no? Qué interesante todo. En el año 1865 muere nuestro Pacheco, y en el año 1868 fue cuando la Revolución de la Gloriosa y el destronamiento de Isabel II. A continuación, salvo lo del 1898, solamente algunos asuntos de poca importancia ocurrieron durante el siglo XIX, como son, por ejemplo, en el año 1870, después de quitar a Isabel, pues viene Amadeo I de Saboya, de Italia, creyendo que iba a ser la solución. Nada, duró un año. Un año o dos, quiere decir que en poco tiempo. En el año 1873, 2 años después de Amadeo, que se tuvo que ir aburrido, dicen que no lo dejaron gobernar, no entendía a los españoles, esto era todo... En fin, entonces viene la Primera República, alguien dijo ya, la solución, el gobierno más democrático, más del pueblo, más participativo, más... La Primera República de 1873 duró 11 meses y tuvo 4 presidentes. Hay que fíjate tú el plan. Y entonces, ¿qué pasa? Que en una situación como esta, qué caos, ¿no? A finales del 74, principios de 1875, pues tuvieron que venir de nuevo los Borbones, que fue cuando Arsenio Martínez Campos, el general Pavía, pues cogieron a Alfonso XII y lo colocaron en el trono. Y con esto pues acaba el siglo XIX, que es lo que hemos venido a hablar aquí hoy. Bueno, no sé si he sido capaz de sintetizar... No, perfectísimamente, perfectísimamente, Paco. Hechos que quedaron para la historia de esta segunda parte, pues por ejemplo la situación económica. Fíjate qué curioso, a pesar de los pesares, a pesar de las guerras, a pesar de los levantamientos... No me vaya a decir que progresamos económicamente. Sí, señor. Con todo ese conflicto social increíble y político... Sí, se avanzó en el terreno económico. Sí, señor. Y se avanzó por la siguiente razón. Ahora lo va a explicar. Sí, primero porque resulta que se consiguió establecer el ferrocarril en España entera. Poner el ferrocarril que llegara a todos los rincones de España, hombre, obviamente eso lo entiende cualquiera, no iba a haber ferrocarril en todos los pueblos, pero sí en las grandes capitales, como era radial, quiere decir que empezaba en Madrid, iba una línea a Galicia hasta la punta, otra a Burgos, otra igual que las carreteras, eso te va a perder, otra hasta Valencia,
otra hasta Andalucía, que podía haber pasado por Écija, pero sabes y bueno, que yo explicó Clemente el motivo, perfectamente. Ya, le dedicó 2 horas a hablar del ferrocarril. No vamos a insistir. Y otra línea que iba a Extremadura, que por cierto todavía parece que no está... el AVE no funciona todavía. Bueno, pues a pesar de eso, y luego las grandes inversiones, no solamente nacional, sino extranjeras, en la industria textil en Cataluña, que fue cuando el despegue, y la industria de los altos hornos de Vizcaya. Pues esas 3 circunstancias, el ferrocarril es obvio, vamos, no hay que ser economista, el ferrocarril pues lleva pasajeros, lleva turismo, lleva mercancía, lleva cosas, vende aquí, compra allí, transporta, lleva, es decir, que une, vertebra a España. Ahora sí está razonado el por qué con esa conflictividad se avanzó económicamente. Claro. Después, en el orden social está claro lo que decíamos antes. Ha desaparecido por completo, ya nadie se acuerda hablar de Fernando VII, de los 100.000 hijos de San Luis, del despotismo ilustrado, de los conservadores a ultranza, ya somos todos liberales. Bien, ahora bien, eso significaba también otra cosa, y es que con Fernando VII y antes no había clases sociales, había estamentos sociales. Tú nacías noble, eras cura o eras pobre, y entonces había esos 3 estamentos. Como las castas de exactamente, o pertenecías a la nobleza, o pertenecías al clero, o pertenecías al pueblo. ¿Y no te podías mezclar? Nada, imposible. Bueno. Y recuerda sus símbolos, los nobles tenían la espada, el clero tenía el libro, la pluma, la cruz, bueno, todo. Bueno, la pluma, digamos. Corrígeme, Paco, eso es una cosa, los griegos también eran así, ¿no? En cierta forma, tenían el que era el pensador, el guerrero y el trabajador, ¿no? También. Eran 3 clases. Allí en Grecia hubo una... Pero no se podían mezclar entre ellos. Vamos, corrígeme, que yo aprendo de ustedes. Lo siento, mira, podía hasta quedar bien, pero lo siento, lo que no sé no debo decir. Vale, ya está. Sé que allí había una democracia incipiente, incipiente en el sentido de que no votaban todos, solo los que tenían algún tipo de riqueza o de posesiones. Pero que yo he leído eso, que si era guerrero, era guerrero. Si era pensador, era pensador. Y si era artesano, eran las 3... Que existieron esas 3 cosas, es cierto. Es lo que yo, hasta donde yo sé. De eso sí lo sé, pero si podían mezclarse o no, si había ahí relación, si había... No sé, vale, pues digo sigamos. Que aparecen los estamentos sociales y aparecen lo que hoy tenemos, las clases sociales. Hoy eres tú rico, o eres de la clase media, o eres de la clase baja, pero si te toca la lotería, nada te impide en que llegues a ser de la clase alta, de la clase... O bien que seas de la clase económicamente débil, pero por tu forma de ser, por las cualidades de tu genes, y porque te ha ayudado el de arriba, o en lo que tú creas, pues has ido avanzando, y... naciste en una familia modesta, sencilla y humilde, pero resulta que ahora tienes 60 años y resulta porque tiene un patrimonio y tal, muy bien, porque lo ha luchado. Pues antes eso no era posible, porque resulta que los de la nobleza tenían ya los cargos, tenían que llevar el ejército, tenían que ser los responsables de determinadas organizaciones. Si eras clérigo, ya sabes, y si eras del otro, pues estabas sometido hasta que vino la reforma. Hasta que vino. Es una cosa. Tercero, el ejército, que de aquí para atrás había dado muestras de una veleidad, es decir, ahora me quito, ahora me pongo, pues se demuestra que el ejército, gracias al ejército, se consigue instaurar el liberalismo. Si no es por el ejército que lo defendía contra los ultraconservadores y que era partidario muchas veces de que se avanzara en la democratización del país, los mejores políticos, los que tuvieron más responsabilidad durante tiempo, fueron precisamente militares. Es el caso de Riego, recuerda, en la primera fase, el caso de Espartero, en la segunda, y el caso de Prim, cuando todo esto el destronamiento de Isabel II, que te estoy hablando de generales. Bueno, otra cosa que aparece lamentable también en este segundo periodo es que ya ha tenido lugar la desamortización de Mendizábal. Le quita las propiedades a los curas, a la iglesia, para dárselo a los ricos. Para vendérselo a los ricos. Porque ¿quién iba a comprar eso, Paco? Efectivamente.
pero al desamortizar lo que hizo también fue despegar a los trabajadores de las fincas donde trabajaban, por decirlo así de una manera clara. Sabes que tradicionalmente un señor nacía en un cortijo y allí vivía durante toda su vida, a lo mejor no se enriquecía, pero allí comía, allí vivía y allí tenía sus derechos adquiridos, al menos de subsistencia, ¿no? Pero ya cuando se produce la desamortización, van a la calle, se convierten en braceros, en desempleados, en masa obrera que no tiene dónde caerse muerta. Eso fue también otra cosa. ¿La que da fecha? Ahora, claro. Y luego, dentro de los liberales, porque existe un partido conservador y un partido moderado y un partido progresista. 3 partidos. 3 partidos. ¿Quiénes son? Ya somos todos liberales, no lo olvides. Sí, ya somos todos liberales, pero hay dentro del liberalismo un partido conservador que lo forman terratenientes, altos funcionarios, hombres de negocios, grandes empresarios, banqueros, liberales, pero fíjate. Luego hay un partido moderado que lo forman las profesiones liberales, médicos, arquitectos, ingenieros, pequeños propietarios, jefes y oficiales del ejército, profesores universitarios. Y por último está el Partido Progresista, donde pertenecen los pequeños comerciantes, los artesanos, los empleados ocasionales, los braceros, en fin, y los pobres de toda la vida. O sea, es decir, que dentro del mismo partido había 3. No, todos eran liberales, es decir, que liberales, ideológicamente perdón, el liberalismo, pero de 3 ramas. Si hoy dijéramos, somos todos demócratas, pero dentro de la democracia, pues yo qué sé, en España está desde Vox hasta Unidos Podemos, quizás que sea lo más izquierdoso, ¿no? Pues todos son demócratas porque todos forman parte del Parlamento, pero luego hay diferentes ideologías. Este partido moderado y el partido conservador dentro del liberalismo son los que formaron el moderantismo, la Unión Liberal, los más selectos de esos dos, que en el fondo eran también conservadores, no crean que eran progresistas. Y ellos decían, si logramos conquistar a los progresistas y logramos, en fin, dejar apartados a los que son extremadamente conservadores, podemos formar un centro que será la solución de España. Y a mí que esto me parece mucho lo que está ocurriendo en España ahora mismo. Sí, ¿Qué te parece si los partidos demócratas, todos por supuesto, pero más moderados, son capaces de enganchar y formar una corriente? Eso sería ideal, ¿no? Bueno, eso vamos creo a ver que la Noria. ¿Qué nos trae la Noria? No, yo creo que esto tendrá solución. Siempre ha tenido solución. Siempre a lo que estás hablando. Y que yo ya estoy viendo, como decía otro señor, estoy viendo ya síntomas de que parece ser que hay una ganas de ponerse. Es que este sistema de violencia, de agresión verbal, esto no puede ser. Bueno. Y yo que sé que poca cosa te puedo decir. Y ahora ya podríamos empezar a hablar de Pacheco. Venga, que yo... Pues nada, que nace, como digo aquí en Écija. Que nos enteremos ese pedazo ciano. Nació el 22 de febrero de 1808. Anda. No había empezado todavía la invasión francesa porque, como todo el mundo sabe, la invasión francesa empezó el 2 de mayo, ¿no? Un poquito antes. Bueno, y era hijo de un escribano del ayuntamiento de Écija. ¿Escribano, un funcionario? Un funcionario, no debía de ser de una familia muy mal acomodada, no digo que fuera rico, pero hombre, el hecho de ser funcionario su padre en el año 1808, a lo mejor el hecho de ser funcionario vuelve a los de antes, los de la clase noble tenían siempre los puestos reservados, pero no lo sé. Estudió aquí en Écija los estudios primarios, entonces no había ley Moyano, estudió por tanto seguramente en cualquier colegio de cura que hubiera aquí. Después se traslada a Córdoba para hacer lo que diríamos hoy el bachiller y estudió en el Colegio de la Asunción. Se sabe que allí estudió mucho latín y mucha filosofía, que iba bien preparado. Y cuando termina de estudiar en Córdoba se va a estudiar leyes a Sevilla y allí termina junto con su amigo Juan Donoso Cortés, un político y diplomático con el que después... Claro, Rafael Cortés, con el que después coincidirá en Madrid, pues termina leyes, pero resulta que es tan joven que no puede ejercer. Entonces se va de nuevo a Córdoba y ahí empieza a trabajar de abogado
y al mismo tiempo trabajando en la casa de los marqueses de Benamejí. O sea, que fue abogado muy joven, con 20 años o 20 y y tantos, no podía ejercer, fíjate. Pero Entonces, que es muy joven, porque hoy día la abogacía se termina con 24 o 24. pues yo creo que la abogacía hoy, 18 que acaba bachiller, más cinco, 4 o 5, pues 23, 24 años. Pero en estas que muere el padre y entonces tiene en Córdoba y entonces se tiene que dedicar a trabajar intensamente para sacar a su familia hacia adelante. Allí, estando en Córdoba ya, resulta que se encargó de organizar a los liberales de allí de Córdoba para luchar contra Fernando VII. Para hacer lo que hizo Riego en el año 20 o lo que hizo Espartero en el año 40, pues ya se estaba preparando con los liberales de Córdoba. Y de buenas primeras le dicen que si quiere, que puede pasar, ya es abogado como he dicho, a ser síndico de la ciudad de Écija. Y acepta. Síndico es una especie de defensor, del pueblo, pero defensor de la ciudad de Écija. Supongo que una especie de abogado donde todo aquel que tenía un problema no era bien atendido o no se Lo que ahora se llama el defensor del pueblo. Que entonces se llamaba síndico, y trabaja. ¿no? Hasta que llega el año 1833. Fíjate, el año todavía es muy joven. Sí, 23, 24 años, ¿no? Pues nació en el 8. El 8, 28, serían 30, sí, 32, 33 años. Muy joven. Yo creo que menos, porque en el año 833... 8, 18, 28, 30. Eso es, menos todavía. Nació en 1808. 8, el 18, 10 años. Tendría 25 como mucho. ¿No me ha dicho en 1830 y tanto? 8, y estaba en el 33. 33, 18, 28... perdón. Yo creo que van 25. Lleva razón. Bueno. Disculpen. ¿Tú ves como todos tenemos lazo? Pues no estaba yo preocupado porque digo, verán, los que oigan esto dirán, pues sí que nos has dicho, nos ha aclarado bien dónde está la calle Carrera. Y es que, hablando de que sí nació, que sí vivió, pues... No, te induje yo al lazo. Bueno, porque te dije, en total, que este hombre decide... con 20 y tantos años muere Fernando VII y él dijo, yo creo que este es el momento de ir a Madrid y hacer allí fortuna. Él iba con la intención de poner un gabinete junto a su compañero de estudio, Juan Donoso Cortés. Pero cuando llega allí resulta que se produce en ese año 33 la primera guerra carlista. Entonces la prensa tenía un poder importante. La prensa era la que hacía la política en aquellos tiempos. Y entonces él decide de momento no montar, porque las circunstancias no lo permitían, ese gabinete y dedicarse al periodismo. Y fíjate en muy pocos años lo que consigue. Primero trabaja en el Ministerio de Fomento con Javier de Burgos como director del Diario de la Administración, periódico seguramente el más, como hoy el Boletín Oficial del Estado. Fundó La Abeja, fíjate qué nombre más significativo, órgano de expresión del Partido Moderado, que después pasaría a ser la Unión Liberal. La abeja va libando y recogiendo lo mejor de cada planta. Pues este quería ser su periódico La Abeja, en el sentido qué nombre más bonito, buscar lo mejor de cada partido, de cada organización, con el fin, creo que era ese de servir lo mejor posible a España. Bueno, después creó el Boletín de Jurisprudencia y Legislación, colaboró con el periódico El Español y con el Correo Nacional. Y por último, cuando dejó de ser presidente del gobierno, en 1849 funda La Patria, órgano de expresión del ideal político de carácter moderado y centrista. Lo que hemos dicho ya, que este hombre intentó siempre. Para mí eso es un valor enorme. Yo creo que hoy necesitamos muchos Pachecos. No significa renunciar del todo a tu ideología, sino sencillamente conseguir de tu ideología lo que hoy sea posible. Lo que hoy sea posible con tal de avanzar. Ya vendrá otro día. Qué bien expresado, Paco. Bueno, eso es como periodista. Fíjate en poco tiempo la que lió. Este hombre dormía poco, ¿eh? Pacheco es literato. Es que eso va asociado. Ha tocado una parcela, pero es que ahora va a tocar otra. Y así hasta que toquemos 4 o 5. O sea, es que Ahora hablemos del Pacheco literato. Adscrito al romanticismo conservador,
No sé si eso viene a cuento. Dentro del romanticismo, como todo, hay siempre tendencias. Y había un romanticismo conservador tipo Becker, en fin, que era poco comprometido, por decirlo, no literariamente, no estéticamente, pero sí socialmente, y un romanticismo comprometido y exaltado como el de Espronceda, por ejemplo, ¿no? Bien, pues este era conservador y escribió poemas como Catón, Meditaciones, escribió ensayos sobre literatura. Ensayos son investigaciones, esto podría pasar por un ensayo, modestamente, no esto que hago yo, literatura, historia y política, eso cuando era literato. Escribió libros de historia, como por ejemplo Historia de la Regencia de María Cristina. Escribió incluso libros de viajes, por ejemplo, uno llamado Italia. ¿Cómo sería como literato que llegó a ser presidente del Ateneo de Madrid? El Ateneo de Madrid era la institución cultural seguramente con más prestigio que había en el siglo XIX en España. Sí. Pues llegó a ser presidente, llegó a ser miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, llegó a ser miembro de la Real Academia de la Historia. ¡Qué barbaridad! Y miembro de la Real Academia de Ciencias, Letras y Bellas Artes San Fernando de Madrid. Es decir, que en las academias de entonces, y miembro de la RAE, que no sé si lo he dicho, la Real Academia de la Lengua. ¡Qué barbaridad! Entonces, yo que sé, pocas personas que hayan pertenecido a tantas academias después de haber dejado ya un rastro de excelente periodismo. Esto hay que coger la calle que está muy bien sitio la calle, pero que cuando hagamos una avenida amplia, vamos a ponerle la avenida del ferrocarril, desde que empieza la carretera, hombre, sí, por todo lo que está diciendo, la avenida del ferrocarril... Yo lo he dicho antes, creo. Tenía que empezar la carretera Palma del Río y terminarla hasta el hospital que llega más o menos la avenida del ferrocarril. Sí, no llegó a tener la fama literaria que tuvo Vélez, pero yo creo que después de Vélez... hay más. Bueno, después de Vélez, el personaje más importante, en mi modesta opinión, que nadie se tome esto pero es que, como algo pero si tú no, tajante. Que no es tu modesta opinión, es que estás hablando de hechos. Yo te he dicho que las palabras son... Pero que los hechos... Pero si es que acabas de exponer... Yo no sé si vamos... por el 20, el 30, el 40%, y ya me parece que es para hacerle un monumento. Ahora vamos a hablar como... Porque monumento no tiene. No, solamente tiene una lápida ahí en la calle Joaquín Francisco. Que por cierto me dio Juan Méndez Vara el otro día que no se ve. Porque está tapada con unos flores o algo. La yedra ha crecido, ha tapado la pared y ni siquiera se ve. Pues eso sería conveniente a quien corresponda. Yo no sé si aquellos privados o públicos, yo lo desconozco. Pero a quien corresponda, sea privado o público, hombre, que viendo quién era este señor y teniendo la placa que tiene allí puesta, hombre, que esté a la vista de todos los vecijanos. Y ya estudiaremos en un futuro el hacerle un monumento, porque hay que hacerle un monumento. Pues sí, hombre, sí. Yo creo que a todos estos señores de los que hemos hablado, el ayuntamiento creo que tiene obligación moral de hacer algún tipo... No hablamos de una calle ya, un monumento. Un busto. Hombre, Luis Vélez de Guevara tiene un busto. Pues no sé dónde. No tiene un busto allí. Yo no lo conozco. No lo he visto un busto, igual que Miguel Cervantes, no tiene otro. ¿Dónde? Hombre, en la rotonda Miguel Cervantes no hay ahí. Bueno, pero eso no es un busto, eso es algo busto, más. Vamos. Pero Vélez de Guevara, ¿dónde? No tiene allí delante del instituto, o no estoy yo confundido. Vale, pues entonces estoy confundido, vale, no he dicho nada. Yo creo que sí, que a Vélez habría que hacerle un busto. Y porque la placa ya se le puso allí. Por ejemplo, el médico Don Tomás lo tiene. Allí en San Benito tiene Don Tomás. Tiene que antes estaba la Plaza San Juan, frente a su casa. Mira, ahí sería el busto de Vélez de Guevara, un buen sitio, enfrente de la casa donde nació. Bueno, pero que por todo lo que tú estás diciendo y por lo que queda que decir, a los amigos de ECI, a la Academia Vélez de Guevara, a las instituciones, a todo el mundo, vamos a movernos. Sí, yo creo que sí, igual que a Giles y Rubio habría que adecentar la que tiene, a Balmaseda, que no tiene nada, que fue un poeta también flamenco magnífico, ya hablamos de él, ¿verdad? Sí. Habría que ponerle otra placa, y bueno, y otra serie de señores. Pero estamos hablando concretamente de... Y ahora vamos a hablar de abogado y jurista. Fíjate que estas son unas notitas, que no vayas a pensar que esto es lo que pasa. Mira, tenía un enorme prestigio como profesional,
y era una autoridad indiscutible hasta el punto de que en Madrid por entonces cualquier jurista que tuviera dudas recurría a Pacheco y él te orientaba, es decir, un prestigio enorme. Destacó en la defensa de la propiedad eclesiástica contra la desamortización del ministro Mendizábal. Mendizábal se la quitó a la Iglesia para vendérsela a los ricos y este decía que eso no era solución, porque parece ser que detrás de los intereses de Pacheco estaba que con la desamortización crecía el número de braceros y trabajadores desamparados, que tenía, hombre, su sentido. Era un cualificado jurista y escribió estudios de derecho penal, estudios de legislación, estos son libros inmensos, lecciones de derecho político, y fundó junto a Bravo Murillo la revista Boletín de Jurisprudencia y Legislación. Bueno, fue catedrático del Ateneo de Madrid de Derecho Político, Legislación y Derecho Penal. Fue presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, esto además de las anteriores que ya he citado, y fue fiscal del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos, que eso lo estarán diciendo en sus casas todas las personas que estén viendo esto, que los que sabéis esta historia, a lo mejor de los 39.000 habitantes, más todo lo que está viendo por ahí, a lo mejor lo sabéis 1.000 o menos, pero la mayoría, yo que me estoy quedando, sí, señor, yo estoy alucinando. Mira, ya que estamos aquí, ya parece que no estaba ante la cámara, sino que esto es una charla amistosa como tú. Yo hubiera querido que esto lo hubiera hecho mi amigo Miguel Aguilar. Miguel Aguilar es abogado, y un abogado seguro que lo hubiera sacado más jugo a esta información de carácter jurídico y de... Bueno, pero tú lo que estás dando pinceladas de todo. Relativo a la abogacía. Porque entonces es que tú estás dando pinceladas de todo. Claro, porque es que... Pero en fin, bueno, que total, que no hubo más remedio que hacerlo porque yo veía que pasaba el tiempo y de este hombre no se hacía nada y lo hice. Vamos a ver como político. Fíjate que... este va a ser un poquito... Bueno, ya hemos dicho que entra en política en 1836. Entra en política a los 3 años de estar en Madrid. No sé si recuerdas por qué entra en política. Sabes que en el 36 se apareció una constitución que sustituía al Real Decreto, que era paniaguado, en el sentido de que no tenía sustancia con la relación a la Constitución de 1812. Bueno, pues en 1836 entra de político y milita entre los representantes de la nueva política. Se llamaba por entonces la nueva política la formada por los liberales surgidos tras la muerte de Fernando VII. Es que los políticos antiguos liberales, eran los de la Constitución de 1812, eran un tanto exaltados, eran utópicos, eran exagerados, eran personas faltas de experiencia, no habían gobernado nunca y creían que imponer una constitución liberal de cierto contenido era fácil y eso no. Y entonces surge una segunda corriente, una segunda generación a la muerte de Fernando VII, que ya no son los primeros liberales, que ya te he dicho que eran un poco exagerados en sus planteamientos, exagerados para los tiempos que corrían. Y estos ya son más prácticos, más eclécticos, saben que no se puede hacer todo lo que uno quiere, saben que hay que ir paso a paso, saben que hay que tener muchas cosas en cuenta. Esta es la corriente a la que pertenece este hombre. Eso se llama el moderantismo. Y el moderantismo huía tanto de los que eran partidarios de los 12añistas, 1812, es decir, los que crearon la Constitución de 1812, muy teóricos pero sin experiencia, y al mismo tiempo huían de los progresistas que a veces se mostraban, parece ser, de modo anárquico, desordenado, y entonces él no quería ni lo uno ni lo otro, él quería ir por la corriente de en medio. Él, en definitiva, esto me gusta a mí, dice, él en definitiva lo que pretendía era unir la monarquía constitucional, monarcas, lo que había habido siempre en España, pero controlados por la Constitución. Es decir, él creería que hubiera trono, de los Borbones, de acuerdo en este caso, trono sí, pero que gobernaran junto al Parlamento. ¿Te das cuenta? Monarquía constitucional, reyes, trono,
y al mismo tiempo parlamento, y combinar ambas cosas. Jefatura del Estado. Ni acabar con la monarquía, pues entonces hubiéramos entrado en una república, se podía haber entrado, pero la primera que vino bastante después acabó mal. O seguir, pero no una monarquía despótica como la de Fernando VII, sino una monarquía constitucional, trono y parlamento combinado, coordinado. En fin, a mí eso me pareció bien. Esta corriente moderantista, que con el tiempo digo que, he dicho antes que se constituyó en el Partido Liberal, duró poco, porque inmediatamente pues hubo muchos exaltados que se quedaron escorados a la derecha en el tradicionalismo y él que siguió su misión por esta Unión Liberal y este partido centrista. En las elecciones de 1836 Pacheco fue elegido diputado, pero hizo poca actividad porque en el 37 hubo de nuevo otra constitución. En el 37 sale diputado por Sevilla y en la de 1840 de nuevo por Córdoba. Aquí ya tuvo alguna responsabilidad que no voy a citar dentro del Parlamento. En el año 1844, pido perdón por citar tantas fechas. Pero es que es colocando. pero es que es bueno saberlo. En el 44 de nuevo es diputado por Córdoba. En 1845 es elegido vicepresidente del Congreso. Fíjate cómo va varias veces diputado, va teniendo responsabilidad en cada una de las legislaturas, es nombrado vicepresidente y al año siguiente, en 1846, la reina Isabel II le encargó la formación del nuevo Consejo de Ministros. O sea, presidente pues ya lo tenemos, del gobierno. Presidente del gobierno. Un mínimo... Algo tendría. Un mínimo de lógica hace que veamos algunos aspectos, no todo fue bueno. Es que el currículum que tiene, además fue ministro también varias veces, pero presidente del gobierno solo está 5 o 6 meses. Vamos a ver con qué se encuentra este hombre nada más a salir presidente del gobierno. Es la que decíamos antes, si las circunstancias no te permiten hacer cosas, pues por mucho que quiera acabará, por muy honrado que sea, acabará siendo un mal político. Si el pueblo y las circunstancias contribuyen, pues mira, con un poquito de esfuerzo puede que seas un buen político. Bueno, las dificultades que tiene este hombre es que, primero, la sociedad de su tiempo, así lo tengo escrito, no concebía los conceptos de consenso ni negociación. Sí. O sea, que estaba asimilado eso. ¿Sabes cómo se llamaba el consenso y la negociación? No. Politiqueo, pasteleo. Bueno. Así que tú te arrimabas a alguien que no fuera de tu partido y lo primero era de traidor para arriba y que tú eras un pastelero y que eras un vendido y que eras... De manera que esa era la sociedad de entonces. Bueno, segundo, había tantísimas formaciones ideológicas que no sabía uno con quién ponerse de acuerdo. Porque este día, sí, pero si haces tal cosa yo me quito, con el otro, sí, pero como pongas tal cosa del otro yo tampoco participo. Eso lo hemos tenido hace poco, muy recientemente, las líneas rojas que se ponían en los partidos. Yo con este no voy, yo con este tampoco, si va este no voy yo, si va... Eso recientemente, digo, hace meses que no va. Sí, que es de esa época, pero que viene, pero que todavía... Que la noria ha tocado en esta fecha. Luego, era común entonces lo que se llamaba la tendencia al régimen exclusivista. El régimen exclusivista era, estamos gobernando nosotros, pues todo lo bueno para nosotros, y para los demás ni agua. Es decir, que a los demás no se les trataba ni siquiera con la consideración política de diputado, representante de una corriente ideológica, no era de los míos. Pues, y en esa época tuvo que ser presidente en nuestro paisano. Sí, así. Bueno, así que luego también el propio partido moderantista tiene sus propias dificultades, como quiere coger, hilar, encajar, armonizar lo mejor de cada partido, eso no siempre es fácil, ¿no? Es decir, muchas veces se pierde mucho tiempo en querer consensuar y no siempre se triunfa. Y por último, y esto lo voy a leer tal y como está, por la existencia de los indefinidos, los exaltados, los oportunistas y los irreconciliables enemigos de todo gobierno.
Es decir, que tuvo la mala suerte de que había gente que era así, fíjate lo que Pues leí. yo no sé cómo, vamos, Oportunistas. era para que hubiera durado un mes en lugar de 7. No, hombre, que estas son dificultades con las que tuvo que... Pero que fueron ¿verdad? muchas, Paco. Era la España de entonces y tal. Bueno, total, que el 28 de marzo fue presidente del gobierno y el 38 y el 31 de agosto de 1847 dejó de serlo. ¿Tuvo algún éxito? Sí. Pero perdona, dejó de serlo, perdona, ¿porque él dimitió o porque las circunstancias? Dimitió. Dimitió él dimitió. Vale, sigue. No podía gobernar, y con estas circunstancias que he leído era muy difícil. Y un hombre cabal como el que yo creo que lo era... Hombre, no con podía todos ser. los reconocimientos que tiene, tú verás. Entonces, ¿tuvo algún éxito político? Mira, algo rebuscando, porque yo quería presentar una panorámica de este hombre donde no fuera todo éxito, que no lo fue, pero ni mucho menos todo malo, sino poner las cosas en su sitio. Entonces, ¿tuvo algunos éxitos? Yo le reconozco 3. Uno, y es que en el año 1846, el año de antes de él ser presidente del gobierno, se declara la Segunda Guerra Carlista. ¿Recuerdas lo de la Guerra Carlista, no? Carlos María Isidro, que fue el primero, que podría haber sido el Carlos V, era hermano de Fernando VII. Cuando murió Fernando VII dijo Carlos, ahora el rey soy yo. Pero el ministro Calomarde dijo, no, porque tú serás el rey si se sigue respetando la ley sálica, la cual decía, venía de la Edad Media, que las mujeres no podían ser reinas. Pero Calomarde pues se saltó la ley y dijo, no señor, será reina una mujer. Isabel, que es mujer, será reina. Claro, se echó al monte el amigo Carlos y dijo, ¿cómo? ¿Vas a poner a una mujer? Era su sobrina, siendo yo aquí varón, y la primera guerra carlista. La segunda fue cuando, en el año 1846, y entonces resulta que el general Cabrera se fue a Cataluña para levantarla. En Cataluña teníamos dos sentimientos, uno el catalanismo radical, que, en fin, que de vez en cuando asoma, ¿no? Que son muy suyos y no les gustaría estar vinculados a España, y por otro lado que a su vez también había muchos carlistas. Entonces se fue Cabrera allí para levantarlo y este hombre logró doblegarlo, es un mérito. Y luego, sobre todo, para mí es el gran mérito político de Pacheco, por esto por lo que tiene mi admiración, porque él era partidario, fíjate, de los siguientes principios morales. Este es su gran éxito para mí. El constitucionalismo ha de ser el eje para la conciliación de los españoles. Ni es el ejército, ni son los levantamientos, ni es la venganza, ni son los fusilamientos, sino el respeto a la Constitución. Fíjate, eso a mí me agrada oír eso, saber que nos vamos a regir por una ley invariable para todos los... Y en aquellos años. En aquellos años. Y decía La eso, segunda cosa es que había que gobernar con el concurso de las Cortes, no que como yo soy presidente del gobierno, firmo los decretos, leyes que a mí me dé la gana, y las Cortes están ahí de adorno. Y eso no puede ser. Hay que gobernar el presidente, pero de acuerdo con las Cortes. Y la tercera, hay que actuar siempre, lo decía así, dentro de la más absoluta legalidad, siendo ejemplo los políticos tienen que ser ejemplo de todas las instituciones. Así que la legalidad más absoluta, dando ejemplo al resto de las instituciones. Yo para mí que este es el gran acierto de este hombre. ¿Te has dado cuenta? El vencer a Cabrera, bueno, a lo mejor pudo haber sido al revés. La segunda cosa que hemos dicho, que era el que no bueno, la ley de imprenta también la sacó adelante. Sí, porque estaba muy judicializada la imprenta por cualquier cosilla al juez, y él propuso una especie de jurado externo, un jurado del gremio que fuera capaz de resolver, lo mismo que ahora hay jurados particulares para el deporte, arbitrajes, en fin, y eso también fue un éxito, pero para mí el éxito fue el éxito moral, este último, ¿no? Donde Constitución, respeto, colaboración con las Cortes y la legalidad siempre por delante, para dar ejemplo a todas las instituciones. Crítica, pues que no fue capaz de señalar con claridad cuál era el gran problema de España. Y el gran problema de España era, entre otros, pero hemos dicho el gran, era el paro, era la pobreza,
era el malestar de la gente como consecuencia, entre otras, de la desamortización. Pero no fue capaz de poner el acento en ese asunto. O no pudo, sino que se perdió. Porque él se puso en contra de eso, por lo que tú has dicho anteriormente. Sí, pero no pudo, por lo que fuera, no lo arregló. Vamos a dejarlo así. Entonces, claro. La segunda fue que no acabó con la red de ferrocarriles españoles. No acabó porque esta organización radial pues no la completó. Incluso había una segunda intención. 7 meses, ¿no? Claro, pero en ese tiempo no hizo nada por arreglar esto. Pero es que había otra segunda, como tú sabes, un segundo proyecto, que era que las conexiones del ferrocarril español no fueran solo radiales, desde Madrid a los extremos, sino que fueran circulares, círculos concéntricos. A 100 kilómetros de Madrid un círculo, a otros 100 kilómetros otro. Y como está la F20, la F30, bueno, la F, claro, la M20, la claro, M30, porque así no estaríamos luchando ahora por el corredor del Mediterráneo, que está sin hacer, en carretera, no te digo nada, en tren, lo que queda, ni otras cosas. Pero en fin, parece ser que no hizo lo de los ferrocarriles, tampoco fue capaz de acabar con el paro. Claro, pero es que eso es que acabar con el paro, eso es difícil. No, y entonces ya queda nada más, después de todos los últimos servicios políticos. En 1850 deja de ser presidente del gobierno, pero no por eso deja de ser diputado, en este caso por Teruel. Y después llegó a ser diputado por Lucena. En el año 1854 y entre el año 54 y 56, durante el gobierno de Espartero, Pacheco fue su ministro de Estado, ministro de Gracia y ministro de Justicia. Ministro de Gracia y Justicia es lo mismo, ministro de Estado y ministro de Gracia y Justicia. En 1856, cuando se va a Espartero, fíjate que Espartero era un radical, como no le importó ser. Es decir, que el hombre estaba dispuesto a transigir con tal de dirigir las cosas. En el año 56 se va de embajador, antes, es que veo aquí Londres, quizás me he pasado, creo que antes fue en Roma. Embajador en Roma. O sea, que además de diputado tantos años, de ser ministro, ser presidente del gobierno, también ha sido embajador. Sí, después, ya un poco para compensar los servicios prestados, se fue a Roma. Después se fue a Londres de embajador. Y después fue embajador en México, aquel hombre. En 1864 fue por última vez parlamentario y ministro de Estado. El ministro de Estado es una especie de ministro de las administraciones, que te diría hoy. Eso fue ya en el 64. Y vamos a hablar de lo último, y es que murió en Madrid en el año 1865, el 8 de octubre, después de haber sido nombrado senador vitalicio y condecorado con la Orden de Carlos III. Alguien, cuando murió, dijo entonces: al morir Pacheco, apenas nadie dijo nada en la prensa de aquellos días, quizá porque es la política donde predomina la pasión sobre la razón, donde las banderías todo lo empequeñecen, donde la fe se convierte en escepticismo y donde el patriotismo a veces se transforma en irrisión, es decir, en una vergüenza, en un escándalo. Alguien escribió eso en un periódico. Mira lo que era este hombre. Yo ya he terminado, pero siempre me gusta, a modo de síntesis, decir alguna cosita en el capítulo de conclusiones. Joaquín Francisco Pacheco destacó en varios campos, pero sobre todo en la jurisprudencia y la política, en la que llegó a ser presidente del gobierno. Eso debía de quedarnos claro, que no solamente fue excepcional en muchos campos, sino que llegó incluso a ser presidente del gobierno, cosa que creo que hasta ahora ningún cijano ha sido capaz de. Que yo tenga conocimiento, por tanto, eso es digno de mérito. Segundo, que como político siempre perteneció a una línea moderada, llamada entonces el moderantismo, que se alejaba por igual de progresistas y conservadores. Es decir, que huía de ambos extremos. No es que esté mal ser progresista ni lo otro, de todo tiene que haber, es necesario que haya de todo.
porque cada uno defiende su visión de la realidad, que no siempre es coincidente. Y de todo aprendemos. Pero de todo se puede aprender. Pero él optó, en vez de irse a un extremo u otro, optó por la línea esta ecléctica, práctica, yo de estoy ser ahí, moderada. yo estoy en ese punto. Pero vamos, creo que los dos estamos en esa línea. Bien, a mí no me gustan los extremos, ni los En ningún aspecto, exaltados. ni personales, No, ni no. profesionales, No. Los extremos no son buenos para nada en la vida. Bueno, dentro del moderantismo, Pacheco era de los denominados puritanos, ¿no? Más papistas que el Papa, los que lo querían todo puro y limpio. Le llamaban puritano porque era partidario de respetar escrupulosamente los derechos de sus adversarios políticos. ¿Qué te parece? Moderado pero puritano a la hora del respeto y consideración a los representantes políticos del partido que fueran. Fíjate tú qué ejemplo Es como tiene que para ser. lo que algunas veces vemos. Como presidente del gobierno, aunque tuvo algunos éxitos, la verdad que no demasiado, Es que con lo que ha contado. cometió algunos errores debido a que se perdió en el laberinto parlamentario sin saber nunca atajar los problemas verdaderamente graves. Lo que yo he dicho antes, creo que lo interpreto bien, su afán por consensuar, por arrastrar, por evitar conflictos, por adecuarse a uno y a otro, hizo que a veces se perdiera el laberinto parlamentario. Claro, tú vas en un barco en medio del Atlántico y tiene una tormenta grandísima con olas de 14 metros, pues no te da tiempo de estar actuando en los sitios importantes del barco. Lo creo. Y por último, y con esto acabo, Pacheco, de verdad, estoy convencido, lo digo de corazón, fue un hombre de bien, muy bien intencionado, trabajador incansable, se ha visto la cantidad de títulos y de méritos. Yo sé que no dormía, Y un hombre honrado a carta cabal, con lo que se convierte en un ecijano digno de ser recordado por todos sus paisanos. Y esto es lo que se me ha ocurrido a mí escribir y decir acerca de Joaquín Francisco Pacheco. Pues no, Paco, poca cosa es. muchísimas gracias por esta magnífica, extraordinaria exposición que nos has hecho, que él desde ahí arriba, que estará, lo habrá visto y te lo estará agradeciendo indudablemente que sí, y nos ha servido para este servidor. Yo sabía lo que sabía porque lo había escuchado y tal, pero yo no sabía todo lo que tú has contado. No lo sabía, y lo tengo que reconocer. Hombre, y yo creo que a muchísimos ancianos les habrá pasado como a este servidor, que no sabían lo que este paisano nuestro fue, una mosquilla, una mejilla, fue y todo lo que su vida profesional realizó, ¿no? Y vocacional, porque la política debe de ser una vocación, no una profesión, además de jurista, del tema literatura, las academias que participó. Es decir, que estoy contigo en que él con Luis Vélez de Guevara, por lo que acabas de decir, de verdad son dos ancianos muy importantes, teniendo en consideración a todos los ancianos que la historia nos ha ido dando, a todos, pero lógicamente esto como todo, hay jamones de una línea, jamones de otra, todos son jamones y todos tienen su importancia y todos están exquisitos, pero es como desde el punto de vista artístico, Vélez de Guevara creo que es insuperable, de los ecijanos. En esa faceta creo que es el número uno. Este fue más completo, más variado, muchas más cosas, pero no llegó a tener la finura y la altura a la que llegó Vélez. Pero vamos, que de verdad, dos hombres que destacaron excepcionalmente por encima del resto de sus contemporáneos, ¿no? Pues yo me voy a tomar la libertad y me lo vaya a permitir, y si alguien se molesta, pues pido disculpas, creo que no se va a molestar nadie, que a raíz de todo lo que acaba de exponer el amigo Francisco, que la calle donde está, perfecto, vuelvo a pedir por favor a quien corresponda, sea privado o público o privado, y si no, que se pongan de acuerdo y lo consensúen, hablando
del consenso de este señor, de que esa placa sea visible, de que esa placa se vea bien. Y dentro de lo posible, que se inicien los trámites. Yo no sé si la Casa Grande, el ayuntamiento, el equipo de gobierno como tal, a iniciativa propia, puede iniciar un expediente para poner un busto o poner una rotonda o poner a este cijano nuestro, a este paisano que tan grande fue y que ha dado, porque claro, se habla de, pero es que se habla de Écija, ¿no? O bien tiene que ser a propuesta de instituciones como los Amigos de Écija, la Academia Vélez de Guevara, Casino, Artesano, en fin, no sé, porque yo me pierdo el tema de nombramiento. La burocracia, ¿no? Ahí me pierdo, no lo sé, pero sea como sea, yo hago un ruego a las personas que he comentado anteriormente y a las instituciones públicas y privadas de que por favor, en la medida de lo posible, si así lo consideran oportuno, y creo que sí, tú estarás de acuerdo con este ruego. Totalmente, claro. A ver si dentro de unos años, antes que después, podemos tener ese busto o esa rotonda y que se reconozca, que diga, igual hoy pasamos por, oye, Miguel Cervantes, mira, pues fuera, ¿no? Pues que se pase por esa rotonda o se pase por ese busto y diga, oye, pues este señor fue todo lo que el amigo Francisco acaba de exponernos. Así que para mí ha sido una verdadera satisfacción, en nombre de todos los écijanos, Francisco, y te lo digo nuevamente, y perdóname que sea reiterativo y hasta pesado, de corazón nuevamente, el que nos hayas ilustrado tan magistralmente y tan desmenuzadamente y también transmitido lo que fue Joaquín Francisco Pacheco. Pues nada, para ti una satisfacción, igualmente para mí, que me hayas llamado para hablar de este hombre que yo creo que merece la pena. Y como yo no soy de Écija, pero llevo aquí ya 50 tú eres años, écijano, Paco, pues ¿no? yo ya me siento écijano. Tú eres de Bejíjar, ¿no? Bejíjar, perdón, no te sonrías. Pero tú eres écijano. Tú eres écijano. Tú has nacido allí. No pero soy de naturaleza porque yo nací allí. Sí, ya. Pero vale. La vida... Bueno, pues eres de allí y eres de aquí, ya está. En ese caso tengo dos nacionalidades. Dos poblaciones. No, pues la verdad es que sí, yo nací allí y yo seré siempre de allí. Porque tú aquí eres muy querido, inevitablemente. Y no es que aquí eres muy querido, es que tú además quieres mucho a Écija, Francisco. Hombre, yo cuando llegué aquí era funcionario y si hubiera querido me hubiera ido. Pero si es que yo me encontraba siempre cómodo en Écija. Y después no es solo esas, son las circunstancias. Yo llegué aquí a la SAFA y me encuentro con que hay un montón de compañeros con los que yo había estudiado y había sido amigo allí en Úbeda, que es donde estudiamos. Pues yo estaba en la gloria, si yo no noté aquí nada. Después, pues, en fin, mis hijos nacieron aquí, se echan amigos de Cijano y es que no hay manera de arrancarlo. Porque cuando hice las oposiciones para enseñanzas medias, sí que tuve oportunidad de haberme ido, pero me dijeron descaradamente, pues vete, cuando quieras, nosotros no nos vamos, pero hombre, claro, ¿dónde voy yo sin mi hijo? Los dejo aquí solos, eso era imposible. Total, y luego después ya digo que vino la cuestión de la política, fueron unos años muy intensos, muy difíciles, pero no me siento mal, al contrario, para mí es un orgullo, como he dicho antes, haber estado durante... Haber servido desde el poder que te da el poder a los ciudadanos. Exactamente, me siento muy orgulloso y satisfecho de que fuera elegida la lista de la que yo formaba parte para que rigiera los destinos de este pueblo, en mi caso durante 8 años, en fin, que yo no he tenido conflictos hasta ahora. Hombre, puede que alguna vez, siempre hay gente con la que discrepa y el que no, dice pero que no, la gente... El que dice que es amigo de todo el mundo, no porque no es amigo de nadie. No puede ser, claro. Todo el mundo no te puede caer. Hombre, a todo el mundo no le puede caer uno. Y la etapa que ya de concejal fue durísima en los... Estamos en directo todavía. Sí. Bueno, no voy a decir nada que que sea malo, pero en fin, quizás no interese, pero quizás no interese a los al auditorio. Estos son, no, lo que iba a decir que
Entonces había una rivalidad muy grande aquí entre el Partido Socialista y el Partido Andalucista, y a veces los plenos eran algo más que borrascosos, y llegábamos a perder los estribos y a no dar ejemplo, que es una de las cosas que decía dar ejemplo, ejemplaridad para todas las instituciones. Y no lo dimos, hombre, pues es desagradable, no me hubiera gustado que sucediera así, pero en fin, todo no se puede evitar, ¿no? Total, que después ya, cuando estuve en el instituto, que ahora me cambio y me voy por ahí ya con cierta edad, venga, que yo ya me quedo aquí, y yo he optado por quedarme aquí en Écija. Bueno, pues tú quieres a Écija, yo siempre, y Écija te quiere a ti, Paco. Bueno, ¿vale? Sí, te lo digo yo, hombre, que me paseo por la calle y camino, o sea, que no solamente caminas tú sacando tu perrito, que no, que también los demás caminan. Yo no tengo perrito, pero voy con mis auriculares puestos, pues cómprate uno y voy charlando con unas personas, porque a mí conversar me gusta, no solamente aquí en los vídeos, y me gusta escuchar. Hazte con un perro, Rafa. Yo tenía 3, Paco, pero después cuando se van, los paso uno mal, ¿sabes, Paco? Cuando se marchan, los paso mal. Como la vida del animal, una vida de un año equivale a 7 del animal, claro, uno se fue con 12 años, otro con 14 y otro con 18. Con 18 años de la vida de perro, que son 90 años, multiplíquelo por 7. Y lo paso uno mal. Yo tengo ahora el tercero, y los 2 anteriores en mi casa ha sido un duelo profundo, empezando por mí. Y cuando claro, se vaya... los que no tienen perros no lo entienden lo que estamos hablando, pero los que hemos tenido perros y los que tenéis perros, sabéis, porque es que eso de que vaya a abrir la puerta y está allí y se te pone boca arriba. Y siempre celebre tu llegada, ¿verdad? Hombre. Que no ocurre siempre con los familiares, ¿no? Que a veces te recibe... Bueno, estimados amigos, buena gente extraordinaria, muchísimas gracias una vez más por el tiempo que invierten ustedes en ver los vídeos y que con tanto cariño realizamos. Yo, la logística y las personas que nos acompañan, que son las que le dan contenido contándonos su historia, pues gracias también a Francisco Martínez Calle, a don Francisco Martínez Calle, y gracias nuevamente a la propiedad del Hotel Domus Astigi. Hasta el próximo vídeo mensaje, que ya quedarán, porque estamos a final de junio. Yo normalmente he descansado todos los años, junio, julio y agosto. Esta es la tercera temporada. A lo mejor hacemos 3 o 4 más, a lo mejor terminamos para mediados de julio, antes lo terminaremos, ya empezaremos en septiembre, y esperemos que la segunda ola, esta famosa, no venga y podamos empezarlo. Pues claro, si viene la segunda ola, pues nos recluirán otra vez, o estaremos en la casa otra vez otros pocos de días. Que seáis felices y, como se dice, que comáis perdices.